En Europa del siglo XIX, el perfume no solo era un símbolo de estatus, sino también de purificación. Que recordemos que en esta época pues no existían los baños tan frecuentes como hoy en día, y ducharse o bañarse pues era algo que podían hacer las personas con privilegio o la nobleza. Y bueno, como los baños no eran una costumbre, pues las mujeres ponían fragancias en sus pañuelos, sus vestidos, pero nunca directamente en la piel como lo sabemos hoy en día. Nació una solución bastante radical, que es las inyecciones de perfume. Y bueno, la idea era que estas inyecciones exudaran en el cuerpo de manera natural, como si fuera tu aroma natural que dejabas. Mi nombre es Mariana y este es mi canal Mariana Vista al Moda, y por lo general hablamos de historia, de la moda o de cosas que estén de moda ahorita. Este tema me pareció interesante porque pues yo ya les he contado en otros videos algunas de las cosas un poco excéntricas, podemos decir, que hacían en la época victoriana, sobre todo pues los ingleses o los franceses, o también en Estados Unidos. Este tema me pareció bastante interesante y entonces vamos a hablar pues de estas inyecciones de perfume. Todo comenzó en París a finales del siglo XIX con mujeres que no podían costearse comprar tantos perfumes de manera seguida. Y bueno, buscaban, como ya les dije, retener un poco más tiempo el aroma y así pues usar dosis más pequeñas y que durara más pues la botella de perfume o la fragancia que compraran. Esto pronto se convirtió en una tendencia, como ya le llamaríamos hoy en día, y cruzó océano. Hay varias versiones sobre el origen de esta moda. Hay varias teorías de cómo comenzó esto. Una de ellas es que un doctor estaba intentando tratar la tuberculosis. La tuberculosis lo que hacía es que provocaba un olor en la piel de los pacientes y también pues del aliento, que era bastante desagradable. Entonces este doctor pues le inyectó eucalipto. Después decidió probar esto con perfume, con resultados bastante sorprendentes. Él decía que varios de sus pacientes empezaban a emanar como olores un poquito más florales, más dulces. Y la otra versión sugiere que pues había una actriz francesa que era adicta a la morfina, comenzó a inyectarse aguas aromáticas, descubrió que su piel despedía como este olor de estas fragancias aromáticas que se inyectaba. Después de esto, los perfumistas vieron una oportunidad de negocio, porque obviamente los competía a ellos. Ellos vendían esta idea de que tú te inyectabas perfume debajo de la piel o directo en el torrente sanguíneo, y cuando ustedes se preguntan cómo inyectar, o sea, literal como una inyección de medicina, o cuando ponen un catéter que te inyectan en las venas, pues algo así, ¿verdad? Entonces, ustedes y yo es así como peligrosísimo, red flag, jamás, no se nos ocurriría hacer esto nunca en la vida, no tenemos la necesidad para empezar, sobre todo si viven en Latinoamérica, ¿no? Que tenemos mucha agua y así, dependiendo del estado, pero pues imagínense las prácticas que ustedes y yo ya hemos platicado que hacían en la época victoriana, pues eran bastante locas, pero ahora sí que difícil de creer, pero era real. Pues ellos aseguraban que si lo inyectabas, hacer que este aroma delicioso, no sé qué, saliera por tus poros, así un poco como cuando sudas, pues, pero pues perfume, ¿no? Ellos decían que ayudaba también a neutralizar los olores causados por enfermedades, que pues también recordemos que habían varias enfermedades en aquella época que no tenían cura o no tenían algún tratamiento. Entonces, como ustedes y yo sabemos, pues todas las modas viajan, y aquí empezó a hacerse popular en la élite, ¿no? Aquí lo que le llamamos la élite, la gente con más dinero o más estatus socioeconómico. Lo que querían hacer era impresionar con este olor, exudando este olor, sin necesidad de estarse reaplicando constantemente el perfume. Esta práctica empezó a generar bastante preocupación entre la gente que sí sabía del tema o que se dedicaba a la salud. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque yo creo que esto de oler bien o oler mal es algo que hasta hoy en día nos podemos encontrar. Cuando alguien huele muy rico y muy bien, siempre es así como que es un cumplido decirle, ay, qué rico está tu perfume, qué rico hueles, qué perfume usas, como todo este tipo de cosas, porque yo siento que como sociedad apreciamos que alguien huela bien porque es sinónimo
Y yo lo estoy poniendo como así de mis palabras, para que para nosotros es como sinónimo de higiene y limpieza. Y pues porque se supone que nosotros hemos evolucionado bastante desde el siglo XIX y de la época victoriana, que ahora conocemos como mejores prácticas de salud, de lavarnos mejor las manos o este tipo de cosas, ¿no? Que en aquel tiempo pues no conocían, porque como ya les dije, pues no se bañaban tan seguido, y ellos no se bañaban los europeos tan seguido pues porque no tenían tanta agua como aquí en México o en Latinoamérica tenemos, pero pues o sea, tienen que considerar que aunque hoy en día es muy común para nosotros como que alguien huela rico o bañarse o esto de la higiene, siempre el olor rico es sinónimo de higiene. Sí es de higiene, pero aunque no tenían este concepto como tal de higiene, pues como les digo, solo las familias ricas o de la realeza se podían permitir costear eso. Entonces, si tú olías rico era sinónimo de que tenías un alto estatus y por eso para ellos era como importante. Entonces por eso quiero que lo pongan como en perspectiva, aunque parezca un poco loco que se inyectaran ese tipo de cosas. Desde París esta moda viajó a Nueva York y varios periódicos en Nueva York o gringos pues decían así como cuáles eran los peligros de estarte inyectando este tipo pues de perfumes y fragancias, ¿no? Mientras tanto pues los doctores o la comunidad científica y de médicos alertaba a las personas de cuáles eran los efectos secundarios que podía tener esta práctica. Sin embargo, pues esto como siempre no detuvo a nadie, o sea, así como en el Ozempic, que lo necesita la gente que tiene diabetes o que de verdad tiene una necesidad de usarla y ahora se está volviendo súper de moda y tiene efectos secundarios, a nadie le importa porque es para adelgazar, pues imagínense que lo mismo, pero aquí, ¿no? Pues habían varios perfumistas, obviamente estadounidenses, que tomaron esta oportunidad que les parecía de oro para poder continuar, digamos que práctica o estas ventas. Uno de ellos fue entrevistado por una revista que se llama The Chanoine Times y él aseguraba que pues las ventas eran así como pan caliente, se vendían este tipo de cosas, porque ahorita les voy a contar que no solo era como la fragancia, sino también las inyecciones. Solo basta con unas gotas en la sangre y cualquier dama se convertirá en una gran flor fragante. Entonces pues obviamente ellos tenían como esta cosa de marketing donde vendían esta tendencia. ¿Cómo se aplicaba? Primero, los médicos eran los que hacían este tipo de inyecciones, pero pues obviamente como las mujeres no querían ir al médico porque gasta tiempo, es dinero, hay que pagarle pues al médico, todas estas cosas, o lo comenzaron a hacer ellas mismas o a las chicas que se encargaban pues de vestirlas, de peinarlas, de estar con ellas, ellas aprendían a hacerlo y pues se lo inyectaban a estas mujeres. Lo que dicen es que se recomendaba inyectar de 3 a 5 gotas de extracto de perfume y pues obviamente la zona que se inyectaba pues quedaba enrojecida con una poco de hinchazón que desaparecía por unas pocas horas, así como cuando te vas a sacar sangre a veces pues te deja un poquito rojo y así, pero ya, nada más. Lo que pasaba o el método que ellos pensaban que seguía el cuerpo es que el torrente sanguíneo absorbía esta fragancia, el perfume llegaba a los pulmones y pues al momento de respirar, de hablar o eso, pues salía por ahí. Ahora, como los perfumes tienen, yo supongo que un porcentaje de alcohol, sería sospechoso como inyectar eso, pero bueno, tiendas que se especializaban en esto vendían pues la fragancia, si no, estos kits costaban 15 chelines, la jeringa hipodérmica, canulas, esencias y una fórmula especial junto con un manual que detallaba las zonas adecuadas donde podías aplicar pues estas fragancias. Según los fabricantes de esta época, decían que este olor o estas inyecciones que exudaban este olor podían durar hasta 3 días. ¿Cuáles eran los efectos secundarios y las controversias que se empezaron a vivir? Periódicos de aquella época pues advertían que estas inyecciones podían ser tóxicas por lógica o por obvia razón y porque pues yo siento que si hoy en día no te atreves como a inyectar un medicamento porque lo puedes hacer mal, pues imagínense que en aquella época no tenían tanta información y que hoy en día, o sea, yo no me dejaría inyectar por nadie, ni siquiera aunque fuera una medicina, a menos que sea alguien
que ya tiene experiencia inyectando, a alguien que sea enfermera o doctor o así, porque yo la verdad me da miedito. Pero bueno, obviamente pues los médicos, esto que les digo del alcohol, pues advertían así como el alcohol es impuro, puede hasta envenenar la sangre, pero pues la gente a veces es necia, ¿verdad? Y bueno, la comunidad médica que estudiaba esto, que se daba cuenta de esto, pues pedía que se hiciera una ley para que se pudiera prohibir este tipo de prácticas. También pusieron en duda esta efectividad de esta cosa porque ellos decían que las inyecciones no eran capaces de producir un aroma que fuera perceptible para las otras personas, ¿no? Pues los tejidos del cuerpo y así eran los que en realidad absorbían el olor de aquella fragancia. Hoy en día se cree que esta práctica en verdad fue como una exageración de los periódicos de aquella época de que esta práctica se hiciera, pero hay investigaciones que sí respaldan que de verdad pudo haber existido la práctica de las inyecciones. Pero no solo nos vamos a quedar ahí, porque descubriendo, investigando este tema de las inyecciones, descubrí que aparentemente la gente también bebía perfume, al igual que la tendencia pasada que les acabo de contar. Esto también surgió a finales del siglo XIX y creo que van bastante de la mano, por eso lo quise meter en este video para no hacer todos diferentes. Las mujeres empezaron a beber perfume, agua de perfume, así como si yo agarrara ahorita mi perfume y me lo tomara. Hay artículos de la década de 1890 que relatan que algunas mujeres pues ingerían colonias, perfumes, esencias, ¿no? Desde algunas gotas en un terrón de azúcar hasta frascos enteros. Según los médicos de aquella época, no eran mujeres marginales que hacían este tipo de práctica, sino mujeres de la alta sociedad de Londres y de Nueva York. Era una época en la que las mujeres no era aceptable socialmente que tomaran alcohol o sobre todo en público, ¿no? Entonces, pues ellas muy inteligentemente, supongo, pues el perfume es la solución más discreta para que nosotras podamos tomar. Una, porque era una solución bastante discreta y dos, porque era bastante fácil de transportar. Barnett Fresh, en su ensayo La dualidad moderna, menciona que era muy común ver a las mujeres estar en conciertos, conferencias, en matinés y tomarle un sorbito a sus colonias, porque pues estas fragancias se veían como si fuera un frasquito de agua y no, lo que les digo, no levantaba sospecha. Yo creo que estas dos prácticas, ya sea si fueran comunes o no, nos enseñan bastante de lo que la sociedad del siglo XIX estaba dispuesta a hacer o a llegar para poder estar en tendencia, pero también para tener el aroma perfecto que ellos creían. Y les digo, a mí me parece un poco como esto de los Empic, que hoy en día, o siento que hay algunas cosas o algunas prácticas que ya hablé el mes pasado, que la gente está dispuesta a hacer con tal de pues encajar con lo que se supone que la sociedad les pide que hagan. También no sabemos si por ejemplo hoy en día nosotros estemos haciendo una práctica que en el futuro con el descubrimiento de más ciencia o la evolución de cosas pues descubramos así como ay no, ¿cómo es que hacían esto? Si era fatal y lo debieron de haber hecho diferente, ¿no? Pero me pareció un tema bastante interesante, se los quería contar. Espero les haya gustado este video. Si les gustó le pueden dar like, se pueden suscribir, pueden dejar un comentario porque me ayuda mucho a que se sigan moviendo los videos y que llegue más gente. Y nos vemos la próxima semana. Bye.